Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Estábamos viendo los bonos, ¿verdad? Bueno, fíjense que ahorita encontré. Sí comieron bien todos, ¿verdad? Sí están todos bien alimentados, ¿no? ¿O no? Dice Jocelyn que no, la tienen a pura agua y pan. ¿Los demás sí comieron? Sí comieron. No comen, sí. Yo tuve que comer bien rápido para estar aquí, pero bueno. Vamos a acabar un poquitito antes para que coman algo, ¿no? ¿Les parece? Antes de su otra clase. Bueno, les encontré ¿se acuerdan que les había comentado eh, no sé, lo comentamos ahí de la TUA, ¿no? ¿Estábamos hablando aquí de la TUA también o no? Sí, ¿no? ¿Se Sí, acuerdan? sí. Ya no sé si en día vivo, pero bueno, la TUA, es que encontré el prospecto. O sea, ya lo tenía, pero encontré de nuevo el prospecto del Naim, que era una fibra, la fibra E. Entonces, está muy interesante porque ahí viene todo el proceso de, digamos, monetización del proyecto. Obviamente, como creo que les comenté, ¿no? De que en el caso del aeropuerto que está haciendo este gobierno, pues no está monetizado. Entonces, pues no sé si ustedes qué opinan en cuanto a la monetización. ¿Sí entienden lo que es monetizar? Es decir, activos que monetizas, bursatilizas y vendes en el mercado de deuda, mercado de capitales, y que te permiten financiar parte del proyecto, ¿no? No sé qué opinen de esto, de lo que hemos comentado. Ahorita les voy a enseñar el prospecto. Si gustan, también se los puedo mandar a sus correos para que lo analicen. Es de 600 hojas, ¿eh? O sea, es un documento bastante interesante que yo nunca acabé de leer. O sea, sí lo leí, pero si llegué a la hoja 50 fue mucho, ¿no? Porque, pues bueno, por falta de tiempo. Pero está muy interesante. Y hablando del TUA, el TUA es el colateral del proyecto, es decir, de la monetización de los certificados bursátiles fiduciarios, que son los certificados de la fibra. Esos tenían como respaldo la TUA. Entonces, todos los ingresos que iba a tener el nuevo aeropuerto, bueno, todos los ingresos que ya tiene el aeropuerto actual de la Ciudad de México, más los que tuviera ya construido el Naim, en su caso, era lo que iba a respaldar los flujos de pagos de los títulos, ¿no? O sea, el pago de los cupones, el pago del principal. Entonces, eso le daba garantías a los inversionistas, ¿no? Garantías de que, pues, su dinero, pues sí, o sea, imagínate eso, pues es un recurso, pues, constante, ¿no? Siempre que haya una operación aérea, pues se va a pagar el TUA. Entonces, con recursos fiscales, sin ser recursos de impuestos sobre la renta o IVA o IEPS, utilizaban la TUA como respaldo para el proyecto. Entonces está interesante, ¿no? Entonces, como les digo, desgraciadamente la clase ya casi vamos a acabar nuestro curso, pero hay muchos temas muy interesantes. Entonces, pues yo, si les gustan estos temas, pues ustedes ascárbenlo un poquito porque no hay de otra. Es imposible verlo todo, ¿no? Bueno, si quieren, a ver si los voy a mostrar rapidísimo. Aquí está el documento. A ver si. Espera un tantito. Ahí está. Ok. Bien, se los voy a enseñar para que luego no digan que nada más les ando hablando al tanteo. Aquí está. Ahí está. A ver, ¿sí lo ven? ¿Sí lo ven, chavos? Miren, ahí que dice, recuerden que este es el grupo aeroportuario de la ciudad, el grupo aeroportuario de la Ciudad de México, el bueno, el GAM, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GAM, que era pues el que iba a administrar todo el proyecto, tanto de el que está administrando el actual aeropuerto, como el proyecto que se iba a hacer, ¿no? De hecho, para el Felipe Ángeles también sigue el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, con la diferencia que pues obviamente ya no es en Texcoco, ¿no? Y bueno, obviamente sí, yo ya investigué un poquito más y sí, obviamente es una zona compleja,
es una zona lacustre, se hunde, entonces sí había muchas probabilidades de inundaciones, aunque rellenaran ¿se acuerdan, no? ¿Qué rellenaban de, cómo se llama esta piedra? Cantera, de esta roja, cantera estaban rellenando la zona lacustre, ¿no? Entonces, pues la verdad sí, y había mucha corrupción, eso sí se ha detectado, pero bueno, yo nada más me enfoco en la parte de la monetización que en su momento se hizo del proyecto. Para este proyecto, creo que el del Ángel, el aeropuerto Felipe Ángeles, creo que se llama, no está monetizado, simplemente es con recursos federales, no están accediendo a bursatilizar los títulos, ¿no? Entonces es otro esquema, ¿no? Ya, si fue la mejor opción, pues ya se verá en el tiempo, ¿no? Pero bueno, miren, aquí está el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que es el que administra. El fiduciario de los instrumentos es el que, de los certificados, es un banco, bueno, el CI Banco. Oferta pública, ven, fue la oferta pública primaria, una OPI, de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura, que eran los que iban a hacer para el nuevo aeropuerto, todo lo que iba a hacer, ¿no? Y miren, eran casi 30,000 millones de pesos. Ajá. Aquí hablaba de la sobreasignación, el monto de la oferta internacional eran otros 325,000 millones de pesos. Entonces, en realidad, no, 35 millones, perdón, 325 millones de pesos la oferta. El total de la oferta es 30,000 millones. De esos 325 millones era el monto de la oferta internacional y el monto de la oferta en México era de 29,000 millones, más o menos, ¿no? Entonces, este era el documento. Acá habla, miren, el precio del certificado se había fijado en 100 pesos. Ajá. Oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía y infraestructura. ¿Sí? Lo que más aquí viene, bueno. Habla de las reglas a las que se rige, que habíamos comentado que son la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y reglas, en este caso también en Estados Unidos, porque como es una oferta mundial o global, pues obviamente te tienes que regir por normas y reglamentos bursátiles, ¿no? De Estados Unidos, por eso vienen aquí las actas, ¿no? La acta de 1933, la ley del mercado de valores de 1933 de Estados Unidos. Entonces, todo esto, ¿no? Esto está bueno, a mí me llama mucho la atención todos estos documentos porque son muy técnicos y a pesar de que yo soy del área de financiera, hay términos que no, la verdad no tengo ni idea qué significan o cómo operan. Pero miren, aquí está la carátula de la oferta, que era una oferta primaria global, le llamaban. El banco fiduciario, que es el CI, el fideicomitente, ese es un elemento del fideicomiso, el fiduciario y el fideicomitente. El administrador de la oferta, los fideicomisarios, en primer lugar, los tenedores, y miren cómo iba a cotizar. De hecho, creo que cotizó un rato, muy poco. Después, obviamente, se deslistó. Cuando se cancela el proyecto, pues tuvieron que, bajarlo, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, el número de acciones que habíamos comentado, el precio de colocación. Miran, aquí ya mencionan el rendimiento de los certificados de un 10%. Ajá. De hecho, en este proyecto, en este prospecto, también habla de algo muy interesante que ustedes, no sé si ya vieron evaluación de proyectos de inversión como asignatura. ¿No vieron nada? ¿No han visto nada de evaluación de proyectos de inversión? O sea que ustedes como administradores, llegas a una empresa o tú eres empresario y dices, tengo que evaluar si este proyecto, ¿cuál sería mi rendimiento? ¿No vieron nada, chavos? ¿No? ¿Los demás? Dice Gaby que no. ¿Los demás no? No, profesor, creo que es hasta el próximo trimestre. Bueno, si vamos en orden de las materias de finanzas. Perfecto. Bueno, esa cuando lo vean, se van a acordar un poquito de mí, van a ver técnicas de evaluación de proyectos de inversión y las básicas son tasa interna de retorno y valor presente neto. Y bueno, ¿por qué lo comento? Porque en este documento establece una TIR, una tasa interna de retorno. O sea, lo que esperaban que tuviera de retorno el proyecto como tal, es decir, la construcción. Entonces, siempre cualquier inversionista, más allá de comprar estos instrumentos, los certificados, también quería saber cuál iba a ser el retorno sobre este proyecto en particular.
Es decir, por cada peso que le metiera, cuál iba a ser su retorno. Entonces está muy interesante, también lo habla aquí. Ya no me acuerdo, porque eso, imagínate, ¿este fue en qué año? Pues en el 2018. Se publicó en marzo. Perdón, una duda. El BPN, bueno, el valor presente neto, es también para ayudar a trasladar, como proyectar cómo va a ir el proyecto, supongamos, en unos 3 años o algo así. Ajá, exacto. Bueno, lo que haces en el valor presente neto es proyectar flujos a futuro, sin que los conozcas, y traerlos a valor presente a una tasa de descuento, que tiene que ver con lo que hemos visto, hemos estado viendo. En realidad lo que estamos viendo son matemáticas financieras, tasas de descuento. Exacto. Es que llevé ingeniería de costos. Ajá. Bueno, esa materia es de ingeniería en energía, pero vimos algo similar. Más o menos me acuerdo un poquito, no mucho. Ajá, sí, exactamente, por ahí va. Sí, exactamente, es proyectar los flujos a futuro, porque en realidad tú no, en cualquier proyecto de negocios, lo que ustedes tienen es incertidumbre de cómo se va a comportar en el futuro. Pero este es muy, muy básico, porque si cualquier proyecto que tú hagas, deberías de hacer un análisis de evaluación de proyectos para tener una cierta certeza de cuáles podrían ser los rendimientos que podrías tener, o en su caso, detectar una pérdida, para evitar de que inviertas un proyecto y a la mera hora, al año o 2 años, te des cuenta que pues no está jalando el proyecto. Ajá. Sí, exactamente. Gracias, profesor. Nada. Miren, aquí vamos a ver, miren, aquí luego viene la fecha de liquidación, se cerró en los meses de marzo. Ajá. Luego, recursos netos de la oferta, periodo de restricción de venta. Está bien interesante, ¿eh? Bueno, a mí como me llama toda la atención. Miren, aquí hablan incluso, está bien interesante este documento, hablando de riesgos. ¿Se acuerdan que hemos comentado un poco el riesgo? Bueno, nada, no lo hemos desglosado como tal, porque es un tema pues muy amplio, muy interesante, el factor riesgo. Pero aquí habla de los riesgos inherentes que en ese entonces ya se vislumbraban sobre el proyecto. ¿Como cuáles creen que ellos ya vislumbraban desde ese entonces? Estoy hablando de marzo de 2018. Recuerden que Andrés Manuel López Obrador gana en junio, ¿no? Bueno, junio, en las elecciones de junio, sí fueron en junio, ¿no? Ya no me acuerdo. En junio de 2018 gana la presidencia. Él ya había dicho que se iba a cancelar, pero pues, los inversionistas no lo creían, o sea, decían, pues es una cuestión política, ya llevamos 30% del proyecto, y podemos pensar que no va a llegar a ese punto, y sí lo cumplió, ¿eh? O sea, tuvo que pagar indemnizaciones, porque hay una parte incluso de este documento que se llaman cláusulas de redención. ¿Se acuerdan de la palabra redención? De liberación de los títulos, y en donde se establecía que si era antes de la fecha, se tenía que pagar una penalización. Pues todo eso tuvo que cumplir el gobierno, o sea, no nada más es el hecho de decir lo cancelo, sino que hay que indemnizar a los tenedores, los que ya habían adquirido los certificados bursátiles fiduciarios, que son estos. ¿Sale? Ahí no ha abierto tu cámara, Diana, ni Héctor, ¿eh? Por favor. Ni Alberto Aguilar, no lo veo por ahí, ¿eh? Entonces, ni Stephanie ni Carlos los veo ahí. Entonces, eso es el documento, ¿no? ¿Qué más tiene? Miren, está la parte de bueno, el contrato, el patrimonio, la distribución de los tenedores. Miren, ¿se acuerdan que habíamos comentado que una característica de las fibras, porque en realidad esta es una fibra, pero cuando cotiza ya en bolsa se le conoce como certificado bursátil fiduciario? ¿Se acuerdan que les había comentado que una de las características de las fibras, ustedes lo leyeron, es el reparto del 95% del resultado fiscal del fideicomiso a los tenedores? Y aquí, si se fijan, ya lo detectaron, donde dice distribuciones, ahí lo menciona. Ay, perdón. Déjame lo más grande. Aquí lo menciona. Miren, donde dice distribuciones, aquí, ¿ya lo vieron? Sí. Al 95% del resultado fiscal, ¿ya vieron? O sea que todo tiene relación. O sea, sí está de acuerdo a las características de las fibras, que son certificados, pago de los intereses. Miren, terminación del fideicomiso. Aquí habla de esta parte. Bueno, acá.
Bueno, está muy grande, ¿no? Ya se dieron cuenta, son no, yo le dije 600, son 460, pero Tomás es un documento bastante, pues, amplio, ¿no? Miren, en la colocación internacional lo hizo Credit Suisse, que es un banco suizo, fue el que hizo la coordinación global de la colocación de los certificados, junto con colocadores líderes en México, que era tanto Citibanamex como el mismo Credit Suisse, pero en su oficina de representación en México. Estas tienen representación en México, es decir, no tienen bancos como tal, son oficinas nada más de inversiones, ¿no? Miren, aquí habían varios jugadores, estaba Banorte, Santander, ¿no? Bueno, hasta en Bursa. Y a nivel, miren, también el estructurador del fideicomiso también estaba a cargo del Banco Nacional de Obras Públicas. Obviamente su función es, pues, proyectos gubernamentales, ¿no? Entonces, pero bueno, no nos vamos a ir ver todo hoy la clase porque tenemos que acabar nuestro ejercicio, pero pues sí se los quería enseñar para que pues lo vieran, ¿no? Que este fue el documento financiero, que era la parte, digamos, de financiamiento de lo que iba a ser miren, aquí está el factor de riesgo, aquí viene el ¿cómo se llama? El índice de las partes del documento. Viene la oferta global, obviamente, las principales características de los certificados, resumen histórico de información financiera consolidada operativa, factores de riesgo. Entonces aquí así, ¿no? Capitalización, políticas de distribución, marco regulatorio mexicano, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, aquí ya lo hablaban de eso. Hacían un análisis de la industria en México y de la industria aeronáutica, hacían como proyecciones. Recuerden que el aeropuerto que tenemos ahorita, pues prácticamente ya está al límite de capacidad, ¿no? Ya está saturado. Pero pues este proyecto pues era muy, muy interesante, ¿no? Hablaba aquí de, bueno, miren, estaba la parte de auditoría, miren, esto está también muy interesante, que es el auditor externo financiero, que regularmente es PricewaterhouseCoopers o Ernst & Young, que son las grandes empresas de auditores externos, que auditan pues prácticamente el documento y la operación. Gastos relacionados con la oferta. ¿Se acuerdan de los gastos que tienen que ver con las ofertas? Aquí establecen en qué gastos incurrirían y así, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, pues está obviamente muy amplio, pero pues está interesante. Está interesante el documento. Te digo que yo ni siquiera lo acabé de leer. Porque pues obviamente son términos, algunos sí podemos más o menos tener una idea de lo que nos están diciendo, pero otros pues sí se complica un poco, ¿no? Pero en fin, nada más quería ver nada más la parte de aquí de la parte de riesgos, que está muy interesante. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde lo vi? Factores de riesgo 107. Pero bueno. En fin. No, pero bueno, pues bueno, este es el documento. Y bueno, nada más como comentario, ¿no? Que les había dicho, ¿no? ¿Qué más? Aquí está. Aquí, espérame. 107 me pasé. Miren, aquí está la parte de los ingresos, que tiene que ver también con, como por ejemplo, todos los ingresos aeronáuticos. Ellos dividen ingresos tanto aeronáuticos como no aeronáuticos. Por ejemplo, ingresos no aeronáuticos tienen que ver, por ejemplo, le llaman aprovechamientos, como consecuencia, por ejemplo, de la renta de los espacios en los aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, los slots. Los slots, si han escuchado el término slot, ¿no? Slot es donde aparcan el avión. Esos cuestan un dineral. O sea, es como que si vivieras en un departamento, es como tu cajón.
¿Sí habían escuchado? ¿Sí, muy bien? Sí, Sí, se escucha, pero no hemos, o bueno, al menos yo no había escuchado. Ah, No miren, aquí recuerdo. habla de los ingresos que esperaban de la TUA nacional, porque recuerden que también la TUA internacional es más cara para vuelos internacionales, o sea, se paga un impuesto más alto en TUA. Entonces, bueno, pero en fin, ya nos vamos a concentrar en esto, pero bueno, pues eso era lo que les quería presentar. Si quieren, si gustan, se los mando, si no, pues pueden leer otra cosa. Ya nada más es como si les llama la atención, ¿no? Pues dice, ay, a ver cómo estaba esa parte, cómo los financieros, los abogados, los contadores, los economistas, los actuarios, los abogados, todos ellos conjuntaron sus esfuerzos para crear todo este documento, ¿no? Y esta parte de estructura de financiamiento del aeropuerto. No sé si tengan algún comentario. Nada, entonces les da igual, no. No, Nada, pues es todos ya muy lo saben. interesante, es muy interesante los prospectos, ¿no? Porque en cierto punto te dicen cómo está la empresa, porque, y bueno, y cómo está emitiendo o qué certificados está emitiendo. Bueno, yo encontré el de FEMSA, pero no es tan extenso como el que usted mostró. El de FEMSA son de 70 páginas. Y bueno, ahí nos muestra que los intermediarios eran Scotia y creo que HSBC. Bueno, y ahí nos menciona que ahí son a corto y a largo plazo, pero ahí mismo, en sus cláusulas, menciona cuánto tiempo se les va a considerar a corto plazo y cuánto a largo plazo. Y bueno, creo que en cierto son muy interesantes también los plazos para saber a qué te atienes, ¿no? Y bueno, también tener en cuenta las tasas de interés, porque inclusive ahí en todos, bueno, mencionan las tasas de interés y por debajo mencionan los riesgos financieros. Uh-huh. Pero muy sí, bien. sí está. A ver rápido, ¿qué riesgos financieros ven ahí en FEMSA, en esos documentos? Ay, no me acuerdo, pero creo que... ¿No te acuerdas ni uno? Es que sí lo revisé ayer. Aquí en el ENAIM ya hablaban del riesgo político. Me acuerdo muy bien porque yo lo leí. Y ya desde entonces decían el riesgo político. Decían que si cambiaba el gobierno, había un riesgo. O sea, ya desde entonces ya sabían los tenedores de que se atenían a que si llegaba un nuevo gobierno y no estaba de acuerdo con el proyecto, además porque ustedes sí se han de acordar, ¿no? Andrés Manuel, en su campaña, decía que el aeropuerto él lo iba a cancelar. Decía, yo lo voy a cancelar, pero lo tomaban de a loco. Creían que no lo iba a hacer. Y no, el cuate sí, o sea, tiene sus cosas que pueden ser criticables y hay que criticar a todos, o sea del PRI, sea del PAN, del Morena, quien sea, pues eso es lo importante. Pero el cuate nadie lo creía, ¿eh? Yo no creía que llegara a cancelarlo, pero sí se aventó el tiro, ¿eh? Como dicen aquí los clásicos. Pero bueno, vamos a ver si en el futuro pues fue una buena decisión, porque tuvo que pagar un dineral. Yo no me acuerdo cuánto tuvo que pagar por la indemnización, que ese dinero se pudo haber ocupado en otra cosa, pero bueno, ya se verá en el futuro, porque pues, de hecho va a ser un proyecto muy bonito. ¿No se han visto? El proyecto ahí un parque ecológico, Texcoco, ahí donde iban a hacer las pistas, ya van a hacer un parque ecológico grandísimo, con lagos y no sé qué rollo. Pero bueno, ya eso ya son cuestiones de política, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario, nada, nada, no se acuerdan de eso, ¿no? ¿No? Pues sí sería interesante que nos pasara el documento, profesor. Ok, no sé, con gusto se los paso. Mucha gente desconocía eso, ¿no? La gente hablaba mucho de política, hablaba mucho de, que la corrupción, y existe, ¿no? Pero mucha gente desconocía estos documentos. Y ustedes que son universitarios, y creo que la mayoría son de administración, ¿no? O de economía, pues sí sería bueno que conocieran estas cosas. Y ojo, si te gusta esto, por ejemplo, tengo un amigo que trabajaba creo que en Banamex, en el área de fiduciaria. Entonces, el área fiduciaria o de fideicomisos se dedica a esto, porque son fideicomisos. Entonces, él se dedicaba a esto. Pues imagínate, quieres pedir trabajo y dices, ¿qué área quiere, joven? No, pues no sé, yo nada más sé que hay bancos, pero pues no sé qué áreas tenga. Pues hay que conocer, ¿no? Porque luego llegan ahí a pedir chamba y como paisanitos no tienen ni idea de dónde van a trabajar. Entonces, si conocen, puedes hasta pantallar a tu reclutador, ¿no? En la entrevista. No, ya les falta poquito, ¿no? Ya están listos para integrarse al mundo real, ¿no? Como dicen, trabajar como
como negro para vivir como negro, ¿no? ¿O cómo sería? ¿O trabajar como negro para vivir como blanco? Ustedes díganme. No, así dice, ¿no? Ustedes díganme, ¿cómo quieren trabajar? ¿Cómo quieres trabajar, Paola? ¿Sí me oyes, Paola? Porque se ríe Paola, pero no sabemos si nos está contando el chiste. Sí lo escucho, profe. O dicen, el profesor dice puros chistes y ya me río de todo. ¿Cree que es pura chorcha aquí? ¿No? Bueno, en fin, vamos a continuar con clase. Ok, bueno. Aquí está la hojita, espérame un tantito. Ok, sí. Entonces estábamos viendo los bonos, ¿no? ¿Cuáles son las características de los bonos? A ver si alguien me lo podría resumir de lo que hemos visto. ¿Cuáles son sus características básicas? ¿Qué elementos contiene la evaluación de bonos? En este caso con cupones, que ya vimos sin cupones, pero en realidad es lo mismo, con la diferencia que en el de cupones, solamente como su nombre lo dice, se pagan, digamos, como intereses, ¿no? Dentro del plazo que al vencimiento, ¿no? Del documento, ¿no? Que se le conoce como valor nominal. ¿Qué elementos se acuerdan? ¿Nada? Este bono puede ser pagado por un tenedor a una fecha de vencimiento ya dada. A ver, otra vez, ¿cómo dice? Que en pocas palabras es un pagaré que se puede cobrar por el tenedor del bono hasta un cierto plazo. En realidad funciona como un pagaré, porque tienes una obligación, ¿no? Tú tienes el derecho de recibir los flujos correspondientes, los pagos de los cupones, que son flujos intermedios, y el flujo final, ¿no? Que es el valor nominal, que es el vencimiento del documento, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ahora ustedes, cuando si ustedes trabajaran en una empresa, ¿ustedes considerarían este tipo de instrumentos? Es decir, por ejemplo, vamos a suponer, igual va a decir, ay, profesor, nada más nos pone a soñar, ¿no? Como dicen, se vale soñar, ¿no? Pero pues si no sueñas, pues tampoco lo ves, ¿no? Nunca lo vas a ver, aunque hay mucha gente dice, es que yo nunca pensé trabajar en esto, o yo nunca pensé llegar a esto, ¿no? Pero hay gente que lo visualiza y trabaja para lograrlo. Obviamente, pues vas a tener dificultades, ¿no? Como todo en la vida. Pero hay gente que es importante visualizar, ¿no? O sea, lo que me gusta mucho de Elon Musk es que Elon Musk, y es que yo seguí a Elon Musk antes de que fuera ya famoso. Sí les enseñé el libro, ¿no? Creo que les enseñé el libro. Ya en ese entonces ya lo veían como loquito. De hecho, se echa sus porritos. No sé si sepan, se echa sus porritos. Sí, apareció no sé si le ayude, ¿eh? Apareció como en un podcast fumándose un churro. Ajá, echándose un porrito, ¿no? O sea, yo no critico, o sea, es que mucha gente dice, pues es que la marihuana, pues sí tiene sus es una planta natural, en realidad, ¿no? Igual tiene sus cuestiones químicas y que te generan ciertas alucinaciones, ¿no? Hay gente que se lo fuman como si fuera un cigarro y hay gente que sí se vuelve loquita, ¿no? Entonces ya depende, como dicen, del personaje, ¿no? Pero sí, Elon Musk siempre tenía como una visión del futuro y trabajó para lograrlo, ¿no? Y ha trabajado para lograrlo y sigue siempre pensando a futuro, ¿no? Es como un visionario, ¿no? O sea, tiene una personalidad hasta muy especial, ¿no? Porque no cualquier persona tiene ese tipo de personalidad, ¿no? La gente tiende a ser más conservadora y él pues, rompe completamente estereotipos de lo que es la gestión empresarial y de lo que es los negocios, ¿no? Pero en fin, ¿qué otra cosa podemos comentar? Nada. Bueno, que se pagan ya sea anualmente o semestralmente, nada más. Exactamente, muy bien, que se pagan anualmente o semestralmente. Pero la pregunta que les hice era, si ustedes trabajan en una empresa y en el área financiera o en el área de planeación financiera o de nuevos negocios, ustedes podrían proponer esas fuentes de financiamiento, ¿no? O sea, determinar cuál puede ser las vías, ¿no? Para lograr mis proyectos. Una puede ser la tradicional, que es la banca, ¿no? Pides un crédito revolvente simple, ¿no? Una línea de crédito revolvente, le llaman, revolvente. O puedes acceder al mercado de bursatilización, que ya son grandes ligas, ¿no? Y obviamente para eso requieres cumplir con ciertos requisitos para monetizar parte de los activos. Entonces, pero lo que ustedes tienen que pensar es, cuando trabajen en empresas, hacerlas de clase mundial,
desde la gestión, desde la administración, desde el control. Entonces, hay muchas áreas que aprender, muchas áreas, es inmenso el abanico, ¿no? Si te gusta el área operativa, si te gusta el área de control interno que tiene que ver con la auditoría. No lleva nada de auditoría, ¿verdad? Como tal. ¿Auditoría financiera? ¿No? Creo que no, ¿verdad? Yo creo que no he visto así eso. Hay una materia que se llama auditoría. Ah, sí, auditoría así como tal. Hay una materia que se llama auditoría. Ah, mira. Sí, está, qué bueno que tengan esa. Y ojalá que el que les dé clase de eso. Pero es opcional. Ah, es opcional. Bueno, ya ser opcional, pues ya si a ti te llama la atención. Pero hay una materia también que se llama gestión y control estratégico. Ah, control interno. Uh-huh. Y y ahí en la 2, porque son 2, ves auditorías financieras. Según yo. Yo lo vi así a medio ver, pero según yo eso se ve. No sé. Ah, y también es optativa. No, esa es obligatoria. Sí, es obligatoria. Ah, bueno. Sí, porque yo he dado clases también en Xochimilco, y ahí como son módulos, no lleva nada de eso. Y entonces están cojos, porque pues son también parte importante de las empresas. Y bueno, a mí me llama mucho la atención porque yo di auditoría interna y auditoría financiera en otra universidad, no en la UAM. Y está muy interesante. Está muy interesante. O sea, yo, a pesar de que di clases, también yo aprendí, porque pues tampoco soy todólogo, ¿verdad? Entonces, y yo como tal no soy auditor, ¿no? Pero sí es muy interesante porque pues te da una idea de cómo debe gestionarse y cómo asegurarse que las cosas se realicen de acuerdo a los manuales, ¿no? En este caso la parte, ok, bueno, en fin, ya vamos a continuar con nuestro, ya aquí tenemos nuestro ejercicio. Aquí está. Bueno, vamos a continuar vamos a hacer primero, identificar el precio, ¿no? Creo que íbamos a empezar también con el cupón, pero también vamos a empezar primero con el precio, no pasa nada, ahorita nos regresamos al cupón. Pero es para sí lo ven, ¿verdad? Sí. Ajá, si se fijan, esto es matemáticas financieras. Y ¿se acuerdan que les comenté de la evaluación de los proyectos de inversión? Bueno, la fórmula para determinar el valor presente neto es esta. O sea, es igualita. Es decir, arriba en el numerador identifican como el capital, el C1, ¿no? Bueno, lo identifican en el valor presente neto como el capital. O sea, los flujos periódicos del proyecto. O sea, imagínense que el aeropuerto iba a durar 8 años. Entonces, cada C, ellos lo identifican como el capital, era lo que te iba a generar en ese año de flujos el proyecto del nuevo aeropuerto. Entonces, lo que hacían eran la sumatoria de cada uno de los valores presentes, porque esta fórmula lo identifican como el valor presente. Entonces, el capital entra en el denominador es 1 más la tasa de descuento. Aquí le llaman tasa de rendimiento, pero en los proyectos le llaman tasa de descuento. La suma de cada uno de los valores presentes, eso lo sumabas, por eso era la sumatoria, menos el costo del proyecto, el costo inicial del proyecto. No sé si lo clarifico como negocio. Vuelvo a repetir. Si tú tienes un proyecto en específico, ¿no? Vas a abrir una papelería, ¿no? Esa papelería, tú lo que vas a decir, ¿cuánto voy a invertir en este proyecto, ¿no? Por ejemplo, en cuadernos, en todo lo que requiero, todo mi stock. ¿Cuánto voy a gastar en la renta? ¿Cuánto voy a gastar en mobiliario? Todo eso. Eso es tu inversión inicial. Entonces, se parece mucho, porque en realidad aquí igual todos los flujos los vas sumando a una tasa de descuento. Ahora, esa tasa de descuento, ya les había dicho que la tasa de descuento en realidad en el caso de los proyectos, lo determina el empresario. O sea, el empresario dice, para mí una tasa de descuento es del 10% mínimo. Es decir, que yo gane como mínimo el 10% en cualquier proyecto. ¿Sí? En el caso de valor presente neto. Pero puede ser que otro empresario dice, no, pues yo no le entro a ningún proyecto que yo no le gane el 15%.
Sí, ya es una cuestión también tanto de realidad como de expectativa de tú para ti qué es negocio. ¿Sí? O sea, si yo le gano el 10%, para mí ya es negocio. Pero hay unos empresarios que pueden decir, no, pues para mí el 10% yo no entro a ningún proyecto que le gane el 10%. Yo solamente le entro a proyectos que como mínimo le gane el 15 o el 20 o el 30%. Entonces, esa era la tasa de descuento. ¿Sale? Pero bueno, en el caso de los bonos, si se fijan, también determinamos el precio. El B0 es el precio, ¿no? Aquí lo identifican como B0 como precio. En realidad es P, ¿no? También se le conoce como P. B0, ¿no? Y aquí BN como valor nominal. Pero bueno, B0 es el precio, ¿eh? Aquí el precio, de hecho aquí lo voy a agregar. Aquí no lo puse. Ahí ya se me trabó, ¿sí? Entonces aquí sería el B0, que es como el B0 o E, que es el precio, ¿sí? ¿El precio del qué? ¿El precio del qué? Del bono. El bono, ¿sale? Bueno, pues es la medida que se acerca al vencimiento, regla básica de descuento. Por eso habla del descuento, tiene que ver con la tasa de descuento, ¿no? En la medida que se acerca al vencimiento, los precios de los bonos, aquí me faltó, precios de los bonos, vendidos con descuento o con prima, convergen a su valor nominal. Fíjense, ¿qué nos está diciendo aquí? Dice, en la medida que se acerca el vencimiento, los precios de los bonos vendidos con descuento o con prima convergen hacia su valor nominal, que es al final del periodo, ¿no? Del instrumento, que es lo que te van a pagar. En el caso de los CETES, el valor nominal era 10 pesos, ¿no? Pero aquí puede ser 1,000 pesos, 100 pesos, lo que tú gustes. Regularmente son esos, ¿sí? Mientras más corto es el tiempo hasta el vencimiento, es necesario un menor descuento para completar el rendimiento requerido. Entonces también tiene una influencia el plazo. Regularmente entre mayor plazo, regularmente también, digamos, se premia más al inversionista. Sí, porque tiene mayor confianza en el instrumento. También es una máxima. O sea, tú tienes que dar un mayor rendimiento regularmente cuando el plazo es más largo. ¿Para qué? Para que asegures al inversionista cierto apetito. Decir, no, pues me voy a tener que esperar tanto tiempo, pues requiero que me premies de una manera mejor, ¿no? Que a uno de corto plazo. Si se fijaron en los CETES, creo que el CETE creo que a un año es un poquito mayor, un poquito nada más, que el CETE a 28 días. ¿No? ¿Ya lo apuntaron? Bueno, vamos a hacer entonces, ¿ya tú tienen, chavos? Sí, ustedes me dicen. No, todavía no. Entonces, ¿cómo sería aquí? La sumatoria de cada uno de los flujos, en este caso, el pago del cupón 1, el pago del cupón 2, entre 1 más la tasa de descuento elevado al periodo correspondiente, la sumatoria, más el último pago, que es el valor nominal. Es decir, te voy a pagar el valor nominal más los cupones, ¿no? En el caso del CETES, únicamente te pagan, ¿qué? El valor nominal, ¿no? Porque ahí no hay cupones. Y aquí, pues sí, ¿no? De hecho, ahí lo pusimos, ¿no? Anual o semestral, el valor del cupón. Déjeme tomar tantita agua. Váyanlo apuntando, ¿no?
Y todos van a votar ahí en su rancho, ¿no? Cada uno por donde vive. ¿Sí van a votar o todavía no? No tocan el timbre, chavos. ¿Ya tocan el timbre ustedes? ¿Ya todos? Sí, dicen, ¿no? Que ya cuando estás grandecito, ya están en edad de votar, chavos, ¿o no? Sí. Ya se les ve. Ya se ve, decía mi abuelita, ya se ven bastante peludos. Me avisan, chavos. A ver, no veo aquí Joana, no veo a Alberto, no veo a Paola, no veo a Laura. Miren, nada, los tengo que andar ventaneando para que prendan sus cámaras. Perdón. No, te digo que bueno. No veo a Alberto, no sé si se fue a comer las garnachas. ¿Ah? No veo a Laura. No veo a la Laura Toto. ¿Andas por ahí, Laura? ¿Toto? Mira, Maricruz también pone y quita su cámara. Bueno. Lo siento, profe, es que estoy en el trabajo y me están preguntando algunas cosas. Entonces... Pues avísanos. ¿Ah? Profesor, tengo una duda. En la parte de BO, al final tiene BN sobre 1 más RT a la 3 o a la T. ¿Cuál? Aquí en Es el... la 3. Es a la 3. Aquí voy a poner el... bueno, me espero tantito, ¿va? ¿Quién está ahorita en su chamba? Bueno, que estén ahí físicamente, ¿nadie? ¿Quién? ¿Tú, Héctor? ¿En dónde trabajas, Héctor? Trabajo en el IMSS. ¿En dónde? En el IMSS. ¿En el INE? IMSS. Ok. ¿En qué área estás ahí del INE? En el IMSS estoy de mantenimiento. En el IMSS. Sí, yo entendí el INE. No, en el IMSS. Instituto Mexicano de Seguro Social. Es el mismo.
Ah, ¿pero en qué? ¿Estás en una clínica o en un hospital o qué? Estoy en centro médico. Ah, ¿el Centro Médico Siglo XXI? Así. Ah, mira. ¿Y dónde estás? Estás como en una oficinita. Ahí. En el taller. Ah, en el taller, con razón. Ujú. Ah, mira, ahí se ven tus compañeros, mira. Por ¿Qué eso andan? no te dejan en paz. Dice, ¿qué estás haciendo? Pues estás en horas de trabajo, ¿cómo está ese rollo? Ahorita ya acabamos. Ya acabaste, ya saliste. Ya salgo a las 4. Ah, pues está bien. Ya me. Eres sindicalizado. Ujú. Estás sindicalizado. ¿No? Así es. Está bien, dice, "Ay, así no me corre", dice. Pero bueno. Los demás, ¿tú quién, Maricruz? ¿Tú en dónde trabajas, Maricruz? Yo trabajo en una empresa que hace fumigaciones. Ah, fumigaciones de cucarachas y Sí, ratas de dos ratas. patas o de cuatro. Ah, sí, de todo. ¿Ratas de dos o de cuatro? ¿Eh? De Fumigan dos. cucarachas y ratas, ¿no? También. Sí, Sí, ratas de dos patas o de cuatro. de dos. ¿De dos también? Sí, ¿Rata de dos patas? sí. No, estás gruesa, Maricruz? Es como Paquita la del barrio, ¿eh? Ah, no, no. Ah, ok. ¿Y si te dan chance tus jefes de que te conectes? Sí, sí me dan la oportunidad para conectarme a mis clases. Nada más que Igual tengo el horario. pidan algo, pues sí, también le ¿Mande? tienes que responder. Pero cuando te pidan algo, pues también le tienes que responder, ¿no? Sí, por eso tengo que apagar la cámara, porque luego sí me andan pidiendo documentación, entonces si no la doy, no pueden irse a sus servicios. Ah, muy bien. Ujú. Ok. Bueno, chavos, a ver, ¿ya lo puedo bajar tantito? Ya puede. Sí, Vale. Sí, sí, ya. profe. A ver, este es un ejemplo. ¿Sí se alcanza a ver? Dice, la empresa Alfa emitió un bono a 3 años con valor nominal de 100 pesos y paga cupones anuales de 10 pesos a una tasa de mercado o tasa de rendimiento del 10%. ¿Cuál es el valor actual del bono o precio del bono? A que fue comprado por los inversionistas. A ver, sáquenlo, chavos. Profesor, ¿podría ponerlo un poquito más grande, por favor? Sí, sí, claro. Gracias. Sin duda. Ay. A ver ahí. ¿Ahí se ve o más? A ver ahí. Sí, profesor, ya se ve. Muchas gracias. Sí, nada. Ah, pero es que no se alcanza a ver ahí lo de... Con un valor de mercado del 10%. Ahí sí se ve, ¿no? Sí, profesor. Si se fijan es lo mismo que el CETE. La diferencia es que pagan los cupones y hay que sumar cada uno de los flujos. Ah, otra cosa interesante que estoy pensando, regularmente la tasa de descuento, tasa de rendimiento, que le llaman, a uno le llaman tasa de descuento, tasa de rendimiento o tasa de mercado. Regularmente esta tasa tiene que ser por encima de la tasa que pagan de los instrumentos, la tasa que paga, perdón, por encima de la tasa de referencia de Banco de México. Entonces, si la tasa de referencia de Banco de México está arriba de 4.5, 5%, pues la tasa de mercado siempre tiene que ser por encima de eso. Entonces, es algo importante que sepan, es decir, no puedes determinar el precio de un bono, en este caso a 3 años, con una tasa de mercado que sea menor a la tasa de referencia. ¿Sí que claro?
¿Cuánto está la tasa de referencia? A ver, chéquenlo. Póngale tasa Banjico. Creo que está en 3 o 4, 4 puntos tantos. La tasa de referencia Ajá, sí. está en ¿Cuánto está? 4.25%. A ver, yo decía 4, 4.25. Entonces, tu tasa de mercado nunca puede ser menor a tu tasa de referencia, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que le hicimos el ejercicio con CETES? Aquí también influye la tasa, ¿no? Así como la tasa de descuento, ¿se acuerdan? Que lo empezamos a hacer con tasas menores y mayores. ¿Y cómo se movía el precio? ¿Se acuerdan? Cuando hicimos el ejercicio de CETES, que usamos varias tasas de descuento. Unas que se acercaban a 1, bueno, desde 1 hasta 5, 6, ¿se acuerdan? Sí. Aquí también influye mucho la tasa de mercado que determinen ustedes. O sea, ¿quién lo determina? Alfa. Alfa determina la tasa de mercado de descuento que va a aplicar para la determinación del precio del bono. Entonces también tiene un efecto la tasa de mercado sobre el precio. Si el precio se acerca a valor nominal, pues te van a dar menos rendimiento. Si el precio se acerca también al valor nominal, pues te van a dar una mayor ganancia, además de los cupones. ¿Sí están de acuerdo? No determinamos la tasa cupón. Aquí está, perdón. También la tasa cupón. Esa tasa también es importante para determinar la tasa que se aplica para el valor del cupón. Aquí está tasa cupón o tasa de mercado ajustada por riesgo. Es lo que paga el cupón entre el valor nominal. ¿Se acuerdan de lo que comentamos? Si está a la par o bajo par o sobre par. Aquí también lo comentamos. Ya van acabando su calculillo, chavos. ¿El precio del bono cuál sería? ¿Cómo crees? No, pues no, o sea que está a la par, que el valor nominal es igual al precio. A ver. No, se tienen que sumar los 3 periodos, ¿no? Aquí está el desglose.
Recuerden que paga cupones que anuales, ¿no? ¿Sí o no? Aquí no paga cupones semestrales, sino anuales. Más determinar el valor del... Bueno, están los... ¿Cómo es el valor nominal? O sea, el pago del valor nominal al último año. Entonces, por eso incluye los 3 cupones de los 3 años, más incluido los 100 pesos del valor nominal de ese último año, del tercero. Háganlo finito, chavos. Creo que lo tienen que hacer con varios decimales, ¿no? Creo que les había comentado. Para que fuera fino, porque pues obviamente se puede pegar mucho. Entonces, si lo haces con un decimal, pues no, hay que hacerlo con varios decimales. Me parece que da 102.40. No. No, sí da 100. Sí, también me dio 100. Sí, exactamente. Bueno, es que me salió 9.9999, que en realidad son 100. Entonces, en realidad, a ver qué observan en esto. Lo compro a 100 y al final recibo 100 más los qué, más los cupones, los intereses que se devengaron, que se van a devengar durante cada uno de los periodos o vigencia del instrumento. Lo ideal, a ver, háganlo con una tasa, ¿qué será? A ver, jueguen con las tasas. ¿Cómo les da? ¿Qué resultado les da? Por ejemplo, en lugar de una tasa del 10, una tasa del 7, 8, a ver, 6. ¿Qué resultado les da? ¿Cómo se comporta el precio? Pues con una del 4% me salieron 116.65. Una tasa menor y una tasa mayor. A ver, váyanlo haciendo, chavos. Recuerden que ese mismo ejercicio así lo hicimos con tasas distintas, ¿no? Con el 7, ¿se acuerdan? Pero en este caso, a ver, jueguen con los números aquí para determinar en qué esquemas le conviene más a la empresa y en qué esquemas más le conviene al posible inversionista, ¿no? Que tome estos títulos. O sea, entre más se reduzca la tasa, el precio del bono se sobrepasa al valor nominal y es sobre par, ¿no? ¿Sí lo identifican así? O entre más alta la tasa, se aleja del precio. O, a ver, ustedes díganme. Entre más alta la tasa, el precio del bono se hace más alejado a su valor nominal. Exacto, por lo tanto, está más barato. Nominal, ¿no? O sea, con eso, ¿qué estamos diciendo? A ver, le voy a preguntar aquí a algunas que están durmiendo. A ver, entonces, ¿qué significa? ¿Qué tasa le conviene más a Alfa? ¿Y qué tasa le conviene más al posible inversionista? A ver, Joana, ¿qué tasa le conviene para que el precio, qué tipo de precio le conviene más en este caso, al emisor? ¿Quién es el emisor? Alfa. ¿Qué tipo de tasa debería fijar Alfa
para que le convenga como emisor de deuda. O sea, yo voy a vender deuda. ¿Qué tasa, Joana? Pues si Joana, yo vendo deuda, creo que me convendría más una tasa alta. ¿Ay, sí me está escuchando? Sí, te oigo. ¿Sí lo oyen, chavos? ¿Sí me escuchan? Sí, todos. Sí, se te escucha. Sí, sí, lo escuchamos. Nada más no grites, Joana. Sí te oímos, ¿eh? Nada más no nos grites, Joana, por favor. No lo escuché. Ah, ok, a ver, Joana. ¿No me escuchaste? Bueno, para una tasa, si soy un... Perdón, es que está lloviendo aquí en mi casa y siento que no me están escuchando. Sí, bueno, está bien, pero no nos grites, Joana, ¿eh? No tenemos la culpa que estés enojada. ¿Verdad, chavos? ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Verdad? No. A ver, ¿sí me oyes, Joana? ¿Sí está lloviendo ahí por tu ¿Ya? casa? Sí, sí lo escucho. A ver, Sí. pues te oímos, Joana. Pues si soy un emisor de deuda, creo que me convendría una. ¿Una tasa qué? Si soy un emisor de deuda, creo que me convendría más tener una tasa más alta. Es al revés, ¿no? ¿Cómo? Una menor tasa, ¿no? A ver, otra vez, es que no lo entendí. Pues por Me eso, a ver, estoy si tú eres emisor de deudas, si tú eres alfa, tú te Ajá. vas a financiar vía un instrumento de deuda. En Ah, este ya, caso, ya, ya, ya. Ajá, Ajá, ya. Ah, ya lo entendí. Ajá. ajá. Entonces, a mí, bueno, si yo me voy a financiar, necesito una tasa de deuda más baja. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Una tasa menor, ¿no? Relativa, o Ajá, sea, una tasa menor. una menor, ¿no? En términos relativos. Sí. Ajá. Y en el caso para el inversionista, le conviene una tasa que sea, ¿qué? Más alta. Más alta. ¿Para qué? Para que el precio del bono se aleje del valor nominal, ¿no? ¿Sí o no, chavos? ¿Sí? ¿Lo están haciendo? Entonces, por eso es un juego. Ahorita me acuerdo que salió una noticia del Banco de México que pues acá ratito emite deuda. Y Banco de México fue, cuando tú dices que fue una operación exitosa de deuda o de colocación de deuda del gobierno federal, o le llaman deuda soberana, ¿se acuerdan del término? Riesgo soberano, bueno, tiene que ver con la deuda soberana, es decir, del gobierno. Entonces, cuando el gobierno paga una tasa menor, históricamente a sus últimas colocaciones de deuda, se considera para el emisor como un éxito. Porque en condiciones, por ejemplo, de inestabilidad o en condiciones de incertidumbre, los emisores de deuda, sea el gobierno, sean privados, van a tener que pagar una tasa de descuento o tasa de interés mayor a los inversionistas como consecuencia de la incertidumbre que exista. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, ¿me doy a entender mi razonamiento o cómo lo ven, chavos? ¿Sí? Es decir, el gobierno cuando dice, pagué una tasa de descuento para un bono a 30 años, voy a pagar la Hacienda o Banco de México una tasa del 4.09, cuando históricamente pagaba, las últimas operaciones pagaba 5% o 4.79, pues es un éxito, porque va a tener que pagar menos a los inversionistas como consecuencia de, ¿qué? Pues de su financiamiento, ¿no? Es decir, la obligación del gobierno se vuelve menos costosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, muy bien? Sí. Sí, profesor. sí lo escuchamos. A ver, quiero que alguien me lo explique, así como yo me hice bolas, porque puedo decir, ¿el profesor también se hace bolas? A ver, que nos lo explique Paola, ¿no? ¿Sí conocen a Paola Vergara? ¿Chavos? ¿Su compañerita? ¿Sí nos escuchas, Paola? Sí, profe. A ver, te vamos a escuchar, Paola. Explícanos cómo razonarías la instrumentación de estas operaciones, con tus propias palabras y que tus compañeros la entiendan. ¿Cómo serían tus estrategias? A ver, siendo emisora, siendo tenedora, siendo una operación de financiamiento, siendo una operación de
inversión, porque para el cliente es una operación de inversión, para el emisor es una operación de financiamiento. ¿Sí queda claro eso, chavos, todos? Para el emisor es una operación de financiamiento, para el inversionista es una operación solamente de inversión, ¿no? De su dinero, quiere un retorno sobre su inversión, en este caso un bono. A ver, Paola, te oímos. Pues, a ver, es que no creo que me vayan a entender, No, pero pues a es- los resultados que obtuvimos, Ajá. yo veo que, por ejemplo, la empresa, ay, no sé cuál sea, Alfa, creo me parece, ¿No la leíste? ¿No la su leíste? financiamiento, Ajá, ajá. A ver, sí, dinos. pero, ajá, su financiamiento, bueno, más bien va a tener más retorno el inversionista con la tasa que ya se fijó. O sea, para mí, así como lo veo. ¿Cómo? ¿A la que del 10%? Ajá. A ver, haz la tasa del 15%. ¿Cuál sería el precio? Porque aquí nos salió casi a la par, ¿no? Valor a la par. Pues entre el precio y el valor nominal, ¿no? El valor nominal es 100 pesos, ¿no? ¿Cuánto le salió, chavos, con 15? 89. Ajá, entonces, a ver, Paola, no te pongas nerviosa, estás entre amigos. Nadie se va a burlar de ti. Pues, a ver, explícaselos, por favor, a los... Vamos a suponer que tú eres Alfa. Tú tendrías que hacer un informe escrito a tus jefes de cuál sería la conveniencia y de qué escenarios se presentarían con respecto a la emisión de un bono, en este caso a 30 años de tu empresa. Tú trabajas para Alfa. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿qué tendrías que explicarle a los inversionistas y qué tendrías que explicarle a tus jefes? ¿Cómo sería? Tendríamos que hacer la colocación de estos instrumentos. ¿Bajo qué criterios técnicos? En este caso, estoy hablando de una sola variable. No estoy hablando de la variable tiempo todavía. Estoy hablando de la variable tasa de qué? La tasa. De mercado o tasa de interés, que en este caso es del 10%. Basado en esa consideración, ¿tú qué podrías hacer como observaciones como directora de finanzas? Paola. ¿Tienes Paola, no? Sí. Ajá, sí. Te oímos, es que se pierde el tiempo, Paola. Ay, profe, espere, estoy analizando. Si quieres, esperamos. Tú dinos cuánto tiempo, ¿eh? Aquí te esperamos, ¿eh? Nosotros estamos bien tranquilos acá, ¿a poco no? ¿Eh? ¿Ustedes qué opinan, Chaboleda? ¿Qué le decimos a Paola? ¿Que nosotros aquí esperamos, que no se preocupe? ¿O qué le decimos? Que le esperemos, porque yo tengo una duda. Profesor, ¿me podría explicar cuántas veces se debe de colocar el C1, C2 y C3? O sea, ¿cuántas cantidades de estas fracciones se deben de colocar para sacar lo que se busca del ejercicio, del precio del bono? A ver, porque pues son 3 años, compañero. Las veces que se va a pagar Las veces que se va a pagar el cupón. A ver, eso es muy, muy claro. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda que el cupón se paga, ¿qué? Anual. Son 3 años, pues por eso son tres flujos. Profe, pero si nos hubieran marcado en 6 semestres, tuviéramos que haber puesto 6, ¿no? Obviamente. Ok. Sí. Si fueran semestres, pues sí. Semestral. En este caso es anual. Ajá. También, a ver, juguemos con cómo sería el efecto si se paga de manera semestral. Ajá, es decir, más periodos de pagos de cupones, porque aquí nada más son 3 pagos de cupones, ¿sí o no? Pero ¿cuál podría haber? Háganlo, por favor. A mí me gusta que ustedes hagan, yo ya los tengo hechos, pero por favor ustedes hagan
para elevar tenemos que igual poner 1, 2, 3 hasta el 6. Pues claro, pues el número de periodos que quieras que vas a ocupar, las fracciones que quieras. Pero a ver, íbamos a escuchar a Paola, ya se fue. ¿Ustedes ya vieron a Paola? Claro que no, profe, aquí sigo. No, pues sí, ya sé que sigues ahí, pero pues hacemos una pregunta. Aquí están tus inversionistas, mira. Están ansiosos de escuchar tu linda voz. ¿A poco no? ¿Eh? Paola. A ver, profe, es que para los inversionistas convendría que la tasa se quedara así. Y para la empresa, como nosotros de financiamiento, convendría que la tasa se aumentara para no pagarle mucho a los inversionistas. O bueno, para que no se llegara a la par de ese precio. A ver, ¿ustedes le entendieron? Como que se hizo bolas, ¿no? Un poquito. A ver, otra vez, Paola. A ver, piensa tus ideas, a ver. O sea, una tasa... Me impresiona, profe. Te impresiona. No, pues ya te detecté, que ahí muy risueña, pero tienes que ponerte las pilas, Paola. A ver, mientras los demás, a ver, vayan ajustándolo, si hacen con más periodos, cómo tendría, si hay un efecto significativo o no tiene ningún efecto, que en lugar de pagarse cupones anuales, se paguen cupones semestrales, por ejemplo. Tiene un efecto en el precio con la misma tasa, por ejemplo. ¿Sí? Sin mover la tasa. ¿No? Ya vimos que si reducimos la tasa, ¿qué es lo que pasa? ¿Le conviene a quién? Pues al emisor, ¿no? Y si aumenta la tasa, le conviene al inversionista. ¿Ya lo sacaste con el 15%, Paola? Hazlo con el 15%, por favor. Paola, ¿sí me oyes? Acá, México. Sí, pero lo estoy haciendo. Ah, ok. Sí. A ver, hazlo, por favor. Te estamos esperando, ¿eh, Paola? Tú tranquila, no sos nerviosos. No te tardes mucho, porfa. A ver, entonces, ¿alguien ya empezó a hacerlo? ¿Tendrá algún efecto? El que se haga, por ejemplo, el pago de los cupones se realice de manera, en lugar de anual, semestral, ¿tiene algún efecto sobre, en este caso, el precio? ¿Sí se observa algo? ¿Alguien lo está haciendo? Sí, lo estoy sacando. Sí, yo lo estoy haciendo también. Ah, ok. Yo los espero, no se preocupen, ¿eh? Pero a ver, los demás vayan haciéndolo, por favor. Ya, bueno, yo ya lo saqué y me sale igual. Con los mismos datos, nada más cambiando la tasa, ¿verdad? No, la misma tasa para el caso de los plazos, con la misma tasa, nada más que los cupones los vas a pagar de manera semestral. Ah, ok. Ajá. O sea, a 6 periodos. Son 3 años, son 2 semestres por año, ¿no? Ajá. A ver, chequen a ver si tiene algún efecto. En el caso de la tasa, eso ya quedó claro, ¿no? La tasa, ¿no? Un aumento, disminución, ahí a quién le beneficia, a quién le perjudica, ¿no? Por eso ya creo que les comentaba que lo que se busca es un equilibrio, ¿no? Entre lo que el emisor le conviene y lo que el mercado está dispuesto a aceptar, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, lo que el inversionista está dispuesto, que se le conocen en las finanzas, le llaman apetito. Así como si fuera alimentar, una cuestión de alimenticia, le llaman apetito de riesgo o apetito del inversionista. Porque, ojo, también estos instrumentos tienen un riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? De impago, ¿no? La probabilidad de impago, ¿no? Pero eso... Yo haciéndolo de 6 periodos me salió 43.65. A ver, yo también. ¿No? ¿Cuánto le salió a los demás? Igual 100 pesos. 100 No pesos, cambia, o sea, profe. no tuvo un efecto. No tuvo un efecto significativo el que se paguen más cupones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Los demás? ¿Sí lo están haciendo?
Sí, queda igual. Casi igual, exactamente, no tiene un efecto significativo. Que se parcialicen los cupones. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería entonces el beneficio de que tú al inversionista le presentes o le comentes que le vas a pagar cupones semestrales o cupones anuales? ¿Cuál sería el beneficio o de qué perspectiva lo vería el inversionista? De que va a recibir más pagos, ¿no? No, obviamente, pero, o sea, ¿cuál se podría ser el beneficio? Porque en realidad el precio es el mismo, prácticamente. Aunque se generen mayores pagos dentro de ese periodo de 3 años, ¿cuál sería entonces el beneficio para el inversionista? Podría ser que... Espera, ¿para el inversionista? Ajá, sí, claro. Pero entraría lo de la confianza, ¿no? No, yo lo vi más como por el lado de... Bueno, sí, para el inversionista sería como que es más seguro que el emisor le pague como, aunque sean a 6 plazos, como se divide ya la cantidad final, que sería la misma a 3 plazos que a 6 plazos, como son cantidades un poquito más chiquitas, sería como más fácil, no, sería más confiable, no, es que no encuentro la palabra. Ay. Es que creo que si se obtiene más, bueno, es que en los pagos, digamos, semestrales, antes del finiquito, o como yo lo calculé, salía 45, lo que comentó Alberto, 45.55, y aquí en el ejemplo que nos puso usted, da 24.86 antes de hacer el último, que es el de más 100 sobre 1 más 0.10 a la 3. Entonces, creo que el beneficio sería que obtienes más dinero en un periodo de tiempo menor que a 3 años. O sea, más dinero, digamos, a corto o mediano plazo, más o menos. Bueno, eso es lo que yo noté, no sé. Entrada genera para el inversionista una percepción de liquidez, ¿no? O sea, te voy a generar un flujo de liquidez a ti como inversionista, es decir, te voy a premiar independientemente del plazo que es a 3 años o lo que sea, ¿no? Si yo genero de semestral en lugar de anual, pues para el inversionista se le genera una apreciación de liquidez, de que el emisor está dispuesto a no pagarme al año al final, sino desde el primer semestre ya me genera un cupón, ¿no? Un interés ese instrumento. Entonces también recuerden que en las finanzas y en los negocios tiene mucho que ver la confianza y las expectativas que se tienen. ¿Sí? Es decir, si tú confías en un instrumento, pues obviamente, pues asumes el riesgo de tomarlo, porque tú confías, es como el dinero. El dinero se basa en la confianza del valor de ese dinero, que es un intangible, ¿no? Si tú consideras un billete de 20 pesos tú le generas, tiene un valor intrínseco, ¿no? Más allá del valor monetario, tiene un valor intrínseco, es decir, lo que tú esperas, lo que tú le asignas valor a ese billete, ¿no? No sé ustedes qué opinen o cómo lo ven. Entonces es más un valor intrínseco que un valor, pues, monetario como tal. O sea, ajá, o sea, de entrada tiene un valor intrínseco, es decir, que yo te genere flujos, flujos para ti como inversionista, no tan alejados, es decir, que tú vas a recibir un cupón en el primer semestre en lugar de recibirlo al año, eso ya de entrada te genera como inversionista una expectativa de liquidez. ¿Por parte de quién? Pues del emisor. ¿Sí? Entonces recuerden que es confianza, o sea, y también tiene que ver incluso con una cuestión de cuando te dicen, ¿qué decides? ¿El dinero hoy o el dinero en 30 días? La mayoría decidiría hoy, porque pues, no es lo mismo tener el dinero hoy que tenerlo en 30 días. Porque en 30 días también, ¿qué pasa?
un factor que, ¿qué pasa con la economía y con la inflación? Va a perder poder adquisitivo. Exacto, se pierde poder adquisitivo, muy bien, Iván. Se pierde poder adquisitivo, o sea, ahorita la economía, pues sí, ¿cuánto cerró hoy el peso hoy? Peso dólar, a ver, chécalo. ¿Cuánto estamos hoy peso dólar? Está a 19.91. 19.91. ¿Tú me aseguras que en 30 días están 19.81? ¿Quién me lo asegura? O lo que sea, ¿sí? O sea, nadie me puede asegurar que vamos a... Ahorita la inflación, recuerden que tuvimos un desliz inflacionario. Ahorita lo importante es que se ajuste. Pero las condiciones económicas yo no puedo saber en 30 días qué pueda pasar. Y menos en un año. O sea, en un año pueden pasar un montón de cosas. No sé si queda claro. ¿Sí? O sea, hay que tomar en consideración eso. Siempre que tú, como dicen, es mejor traer 100 pesos en la cartera que no tener nada. No, es mejor siempre traer dinero en la cartera que en 30 días me das el dinero. Por eso muchas empresas, por ejemplo, hay algo, por ejemplo, de las cuentas por cobrar. Las empresas que tienen problemas de cobro, hay empresas que te cobran, creo que se le llaman, ahorita no me acuerdo el término, les compran la cartera. O sea, si yo tengo cuentas por cobrar por 100 pesos y resulta que yo no tengo problemas para cobrar, ¿qué hago? Se lo vendo a un tercero para que él ejecute la cobranza y ese tercero me lo compra a descuento, es decir, de ese valor de la cartera de 100 pesos, me la compra, ponte en 60 pesos. Obviamente ya no es el entero, ya no son los 100 pesos, pero por lo menos tengo 60 pesos ahorita que me puede llevar en cobrarle al tipo, me puede llevar 2 años sin poderlo localizar y no poder ejercer la cobranza. Entonces lo que prefieren las empresas es que la liquidez. La liquidez, porque la liquidez te permite hacer un montón de cosas. Si tú eres líquido, puedes pagar tus deudas. Puedes hacer nuevos negocios y puedes hacer lo que tú quieras teniendo liquidez. Pero si no tienes liquidez, no puedes hacer nada. Entonces, esto también es algo que tiene que ver con las finanzas y las estrategias. Es decir, cuando tú eres líquido, incluso cuando hay problemas por ejemplo, de económicos, quienes toman ventajas son las empresas que tienen porque aprovechan oportunidades, compran empresas emproblemadas. O empresas que están casi en la quiebra técnica y que con tal de sobrevivir son capaces de deshacerse de activos. Entonces tú compras activos a precios castigados. Es como, por ejemplo, tú estás así, ¿no? Y tienes problemas económicos y te encuentras te encuentras a tu amigo y tu amigo resulta que tiene problemas económicos. Entonces quiere vender lo que sea. Dice, pues voy a vender mi carro. Pues el carro, vale a valor de mercado 100,000 pesos, pero pues está tan castigado y tan ansioso, tú llegas y le dices, no, pues sí me gusta tu carro, pero pues, no, pues ¿en cuánto me lo venden? No, pues vale 100,000. Y yo le digo, no, pues fíjate que no traigo 100,000. Te doy 60, ¿cómo ves? Pero te los doy ahorita. O sea, te los doy ahorita, tú dime. ¿Ustedes qué decidirían? Pues depende, ¿no? Pero si necesitas el dinero, pues eres capaz hasta de castigar el valor real del activo, ¿no? No sé si queda claro. Entonces, cuando tú tienes liquidez, cuando incluso en épocas como ahorita que tenemos de una pandemia, venimos de una caída del Producto Interno Bruto y venimos de un esquema financiero complejo, pues la gente que tiene liquidez es la que está aprovechando. No sé si se acuerdan del caso de la crisis subprime en Estados Unidos, que les voy a poner un video. En Estados Unidos, cuando se vino la crisis hipotecaria, pues obviamente muchas casas pues fueron embargadas, porque pues, los clientes no pudieron pagar las hipotecas. Entonces fueron embargadas y esos activos, no se han dado cuenta, luego, incluso en México, se venden casas embargadas por los bancos. Entonces es un precio menor.
Entonces, si tú crees que puede ser una buena inversión y tienes el dinero, yo me acuerdo que en ese entonces decían que podías comprar casas en Estados Unidos hasta en $150,000, que originalmente valían $250,000, 250,000, pero tú las puedes comprar en 150,000. Y ya después recuperada la economía, pues ya le ganabas al bien inmobiliario, ¿no? ¿Sale? Bueno, no sé si ya estamos, ya, Paola, ya acabaste, te esperamos. ¿Sí vas a hacer el cálculo? Con el 15%, ¿cuánto te dio, Paola? En total fueron 88.58. Sí, ¿a ustedes les dio O sea, también aumentó eso? la tasa y el valor, pues, Se alejó. bajó. El precio. Ujú. El precio del Así se ve. qué. ¿Del qué? ¿El precio de qué, Paola? Del financiamiento, de la inversión, del bono. Una cosa es financiamiento, otra cosa es inversión. A ver, se te hacen bola los cables, Paola, por favor. Sí, entonces el precio del Los bono. conceptos. ¿Eh? Sí. Sí, recuerden que tienen que también pulir su No, sí lenguaje. está bien, profe. Por favor, sí, les pido de favor que... Sí te pido de favor, Paola, porque voy a estar preguntándoles de manera aleatoria, ¿eh? Entonces, bueno, les voy a mandar ahorita, vamos a concluir un poquito antes la clase, nada más el día de hoy, pero les voy a mandar el documento, ¿sí? El documento que les enseñé, y les voy a mandar otro documento de otro instrumento, un certificado, de un bono, ¿sí? De una empresa, para que lo chequen y lo comentamos la próxima clase. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Pero nada más por el día de hoy, nada más vamos a acabar un poquito antes. ¿Sí? Sí, aprovechen pues si quieren para comer algo, ¿no? Si no comieron, ¿sí? Y por favor hagan sus anotaciones, estas cuestiones siempre, o sea, yo no soy todólogo, ni tampoco soy genio, soy un ser humano igual, pero siempre cuestiónense a ver qué pasaría en esta situación, y cómo operan desde un lado, desde una perspectiva, y cómo opera desde la otra perspectiva, ¿sí? Porque eso te da a ti una visión como mental más amplia, ¿no? No nada más pensarlo desde una forma de ser, sino desde varias perspectivas. ¿Sí están de acuerdo? Ese es un pensamiento flexible. ¿Sale, chavos? Sí, profesor. Ok, bueno, ¿quién faltó, Fi? A ver, nuestra jefa de grupo. ¿Cuántos? ¿Ahora sí estuvieron todos? Salvo Laura. ¿Laura qué? ¿También? Salvo Basilio. Ah, Laura Basilio. Ajá. ¿Nada más? Cano, Eric Manuel. Eric Manuel. Y ya. Y ya. Ahí me los apuntas, por fin, Steffi. Sí, los vas juntando, por favor. Bueno, entonces, nos vemos el próximo lunes. Ya nos faltaría nada más, creo que 2 clases, ¿no? Pero dijo que el miércoles haríamos el examen, ¿no? Ah, sí. Entonces, el lunes ya veremos, acabaríamos esto. La parte de los cupones, que también lo vamos a ver. La evaluación de cupones y todo ese rollo, ¿sí? Y ya el miércoles... Ah, bueno, es que íbamos a no me habían dicho si sí o no. Bueno, ya no me acuerdo si... Profesor, sí, según yo, hoy íbamos a votar porque preferíamos. Ah, bueno, sí. Próximo miércoles. Gaby, le tienes que preguntar a tus compañeros, ¿sí por quién vota? Entonces dile, sí por quién vota, cada uno le vas diciendo, sí por quién vota, y entonces ya. No. Así es lo mejor, ¿verdad? Sí por quién vota, así pregúntale cada uno. ¿Por quién votan? Ya. ¿Por quién votan? A ver, pregúntale a Paola, porque Paola andaba bien dormida, ¿eh? Ya la checamos, pero bien dormida. Paola, ¿qué día prefieres el examen? Paola, ¿ya te despertaste? Sí, pues el miércoles que viene. Sí, pues el miércoles. Bueno, a ver, los demás, ¿qué opinan? ¿Sí por quién vota? Entre más pronto, mejor. Ese También ya el miércoles, dice, digo. ese ya quiere acabar, ya me di cuenta, dice, ya, por favor. Sí, ya. Que no, en el chat mejor escriben si prefieren el miércoles, el lunes, y ya que los cuenten.
Pues a ver cuánto sabe nuestra jefecita de grupo que está bien puesta. Ya ganó el miércoles, profesor. El miércoles para que nos adelantemos, ¿no? Ajá. ¿Sale? Bueno, a ver, ¿quién más? Los demás. ¿Todos están de acuerdo? ¿El miércoles podría ser? ¿De este miércoles en 8? Sí. El miércoles. Ya todos están diciendo que el miércoles. El miércoles. ¿Sí estás de acuerdo, Paola, o tú dinos? ¿Te convence o no te convence? Sí, pero sí me convence. Híjole, luego te digo que Sí me convence. el profesor nada más me bulea. Bueno, chavos, todos ya son 3:40, aprovechen estos 20 minutos, son oro, para que coman algo, porque yo tampoco ni comí bien, yo también, comí muy, muy rápido. Es que a la 1:30 no me da mucha hambre a esa hora. Pues sí, ya no da hambre a esa hora. Entonces, pues ya ahorita ya casi las 4, pues por lo menos que coman algo, ¿no? Porque si después ya vienen los bajones, ¿verdad? Muy bien, chavos. Entonces, pues entonces nos veríamos el próximo, ¿qué? Lunes, ¿verdad? El próximo lunes. Y les voy a mandar entonces el documento. Y ya, ¿cuántas tareas les he dejado? No me acuerdo, a ver. Porque pues tampoco quieren que sepa todo, ¿ah? Pero como ¿cuántas tareas hemos dejado, Fío? ¿Se acuerdan todos? ¿Cuántas tareas les he dejado? Nada más como 3 o 2, ¿no? Sí, no son muchas. Como 3. Como 3, ahí está. Entonces, por votación y por sugerencia de Paola Vergara, vamos a dejar una cuarta, ¿cómo ven? ¿Ustedes están de acuerdo? Ya Por nos había sugerencia, dejado la del prospecto, que es para el lunes. Ah, sí, cierto, les había dejado del prospecto que en lugar de este miércoles iban a buscar un prospecto. Una oferta de bonos o de certificados bursátiles. ¿No? Ah, perfecto. A ver, en eso, ¿cómo van, chavos? ¿Qué encontraron? A ver, Paola, tú que estás muy dispuesta a platicar con nosotros. Ay, profe, la verdad no lo he buscado. ¿Ves cómo te ando agarrando de bajada? Te digo que no sé si andas enamorada o qué onda, ¿eh? A ver, ¿había alguien que nos quiera comentar? Bueno, creo que Maximiliano nos comentó algo, pero los demás, ¿alguien que haya encontrado algo antes de que nos vayamos? ¿Qué encontraron? Un bono, ¿qué características encontraron de sus empresas? ¿A qué plazo, por ejemplo? ¿A qué tasa? Que se acuerden. A ver, si paga cupones, tasa cupón. ¿Sí me oye? Ya ándale, para que nos vayamos. ¿Qué se escucha? A ver, Maricruz, ¿tú cuál encontraste? Maricruz Hernández. No, tampoco has buscado nada. No, tampoco. No, te digo que bueno. A ver, Alberto Aguilar, ¿ahí andas? Alberto, ¿sí me oyes acá? Sí, profesor. No, tampoco he buscado nada. No, te digo que bueno, ¿eh? No sabe lo mexicano. Bueno, tienen mañana y el viernes, todo el fin de semana para hacer eso, chavos, ¿sale? Bueno, pues entonces, pues nos vemos luego, chavos. Aprovechen estos 20 minutos, porque tienen otra clase, ¿no? Sí, profesor. Sí. Entonces, échese un taquito, aunque sean 20 minutos, ¿no? Nos Sale, vemos. chavos. Gracias, profe, hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Pero, por ejemplo. Luego, profesor, nos vemos. Hasta luego. Adiós, Hola, profe. Adiós.